Muy buenos días. Unity Willis Tower Watson le da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Nuevos tratamientos para el cáncer de mama. Por favor, pónganse cómodos. Empezamos en 2 minutos. Feliz día. Buenos días. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Valentía es tu más bella cualidad. Octubre es el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama y damos continuidad a nuestros eventos de este año. Y dentro de este ámbito de responsabilidad social, Unity Willis Tower Watson le da la bienvenida a su campaña Cinta Rosada. Tomando en cuenta que el cáncer de mama causa a nivel mundial la muerte a más de 500.000 de mujeres anualmente, Unity Willis Tower Watson busca sensibilizar y concientizar a la mayor población posible en cada uno de nuestros países. A este impacto que genera esta enfermedad, queremos unir esfuerzos con prestigiosos proveedores médicos, expertos como lo es Mayo Clinic. Queremos agradecerles, ¿verdad?, a cada uno de ustedes por su presencia y pues queremos en esta mañana concientizar, hablar de esta temática tan importante y sobre todo facilitar la detección temprana de esta enfermedad. Queremos presentar, ¿verdad?, a nuestro médico ponente,
el doctor Roberto León Ferré. Le damos la cordial bienvenida. El doctor es consultor de la División de Oncología Médica del Departamento de Oncología de Mayo Clinic, Minnesota. Su experiencia es cáncer de mama, triple negativo, inmunología de cáncer e inmunoterapia contra el cáncer. Ha realizado investigaciones y diversas publicaciones en prestigiosas revistas científicas. Tiene certificaciones hematólogo y médico oncólogo. Así de que damos la cordial bienvenida al doctor. Gracias, doctor, por estos minutos que seguramente serán muy valiosos para cada uno de nosotros. Adelante, doctor. Creo que está en mute. Temas técnicos, me sale... Pues sí, doctor. No me sale el mute. ¿Me ¿Cómo escuchan no? o no? Sí, doctor, le escuchamos. Perfecto, muy bien. ok. Súper Muy bien, disculpen el problema técnico. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Es realmente un placer compartir con esta audiencia una introducción a ciertos avances que se han hecho en el campo de cáncer de mama y pues darles una idea del trabajo que se está haciendo pues tanto en intentar detectar esta enfermedad de manera más temprana como también optimizar los tratamientos para los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad. Como mi colega mencionó hace un momento, el cáncer de mama es realmente un problema global. Es un problema que existe en cada país y en estos dos gráficos estoy ilustrando pues, las estadísticas mundiales del año 2020, que son las más recientes que tenemos colectadas a nivel mundial, en el que ustedes pueden ver que el cáncer de mama es diagnosticado en alrededor de 2.200.000 personas, 200.000 mujeres anualmente a nivel del mundo. Y afecta, como mi colega también mencionó, desafortunadamente aún en este año, en esta época, esta enfermedad causa la muerte a más de 500.000 de mujeres al año. 684.000 mujeres murieron de cáncer de seno en el mundo en el año 2020. Nosotros en Latinoamérica no nos escapamos de esta realidad, es un problema también muy prevalente en nuestra sociedad. En Latinoamérica, el cáncer de seno le sucede alrededor a 210.000 personas al año y la mortalidad también afecta alrededor de 57.000 mujeres al año en Latinoamérica. Lo que quiero destacar de esto es que, como pueden ver, aunque estamos aún lastimosamente perdiendo muchas personas con cáncer de seno, pueden darse cuenta de si ustedes ven el vaso con la mitad lleno, ¿no? La gran mayoría de mujeres con cáncer de seno, afortunadamente podemos curarlas con nuestros avances en la parte de diagnóstico y en la parte terapéutica también. Entonces, realmente es una proporción de mujeres con cáncer de mama que van a ver su vida y su longevidad afectada por esta enfermedad. En cuanto al riesgo de desarrollar cáncer de mama en la población general, 1 de cada 8 mujeres va en algún momento en su vida experimentar un diagnóstico de cáncer de mama. Esto también ocurre en hombres, aunque muchas personas no están familiarizadas con eso. También puede ocurrir, aunque es mucho más infrecuente. 1 en cada 1.000 hombres puede ser diagnosticado con cáncer de mama. Existen ciertas predisposiciones genéticas, ¿no? Ciertas familias que tienen alguna alteración genética que aumenta este riesgo mucho más de lo que la población general experimentaría. Por ejemplo, existen familias que tienen mutaciones en un gen llamado BRCA1 y mujeres que tienen esa mutación tienen un riesgo de 55 a 65% de experimentar cáncer de mama en algún momento de su vida. Es decir, que más de la mitad de mujeres con esta mutación desarrollarán cáncer en algún momento. Familias o hombres con esta mutación generalmente no desarrollan cáncer de mama, pero pueden también tener riesgo de otros cánceres. Existe otra mutación llamada BRCA2 que también ocurre en las mujeres y aumenta el riesgo un poco menos que la BRCA1, pero también, como pueden ver, casi la mitad de las mujeres con esta mutación desarrollarán cáncer de mama en algún momento. Y esta mutación aumenta el riesgo también en hombres,
alrededor de 7% de hombres con esta mutación desarrollarán cáncer de mama. Y es por eso que es importante que las personas estén alerta de que esto existe y de que los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama, porque lastimosamente vemos que cuando los hombres son diagnosticados con cáncer de mama, generalmente son diagnosticados en estadios más avanzados, porque realmente en nuestra sociedad el cáncer de mama es lo último que se le ocurre a un hombre que tenga algún tipo de alteración en la parte del pecho. Pero ¿por qué ocurre el cáncer de mama y otros cánceres? Bueno, de manera muy simple, la mayoría de cánceres de mama son originados porque ciertas células del tejido mamario son excesivamente sensibles a la hormona femenina, el estrógeno, y eso hace pues que las células se reproduzcan más de lo que deberían. También existen anomalías genéticas como las que mencioné, que pueden ser hereditarias, o mutaciones que son adquiridas en las células del seno y hacen que las células se repliquen más de lo que deberían. Y en esta ilustración lo que estoy tratando de ejemplificar es que las células de nuestro cuerpo generalmente tienen una regulación que les dice cuándo ellas deben dividirse y cuándo deben parar de dividirse. Entonces puedes pensar en esto como que tienes un pedal que es el acelerador del carro que hace que las células comiencen a replicarse, pero asimismo hay un control y hay un freno, un pedal de freno que hace que las células dejen de dividirse. Por ejemplo, si alguien tiene un corte en la piel y hay un defecto, hay un vacío, hay una herida, las células que están alrededor de esa herida generalmente detectan que hay un hueco, que hay una parte que tiene que ser llenada. Entonces estos mecanismos se activan para acelerar la división de las células hasta que cubran ese defecto, que cubran la herida, pero una vez que ya se ha cubierto el defecto, las células activan el freno y dejan de dividirse. Por eso generalmente no se acumulan más células de las que deberían acumularse en una herida que está cicatrizando. Pero en el problema de cáncer de mama y en otros cánceres es que suele haber un problema con el acelerador, que a lo mejor está atascado, por decirlo de esta manera, y las células siguen replicándose y no saben cuándo dejar de replicarse y se comienzan a acumular y forman un tumor. Un ejemplo de esto es un gen que existe en las células que se llama HER2, que por ejemplo pueden ver que normalmente debería estar en todas las células, pero en el cáncer de seno, en un tipo de cáncer de seno, la célula tiene demasiadas copias de este gen y eso hace que estos genes estén diciéndole a la célula que se replique o se divida más de lo que debería. Es decir, tiene el acelerador atascado en el modo de división. Entonces eso hace que se originen muchas células que se acumulan y forman masas, forman tumores que eventualmente pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. Existen todavía muchos estudios de investigación que están tratando de determinar otras causas, porque esto solamente ocasiona un pequeño número de los cánceres de seno, pero hay muchos casos que todavía no entendemos por qué se originan. Entonces todavía hay que hacer mucha investigación para identificar factores de riesgo para esta enfermedad. Una pregunta que frecuentemente me hacen los pacientes es ¿por qué necesitan tomar medicamentos o por qué se necesita radioterapia además de cirugía? Si es que la cirugía puede remover todo el tumor que está en el seno, ¿por qué habría que usar medicinas adicionales? Y la manera más fácil que yo tengo para explicarles esto es que el cáncer realmente es un problema de las células que se acumulan en un órgano, como les mencionaba. En este caso estamos hablando del cáncer de seno. Pero estas células tienen una tendencia que además de acumularse en ese órgano, se diseminan a otras partes. Por ejemplo, en este caso, el cáncer de seno se puede diseminar hacia los ganglios linfáticos de la axila, del mismo lado donde ocurre el cáncer de seno. O pueden ir a ganglios que están atrás de la clavícula o en el centro del pecho. Pero en muchas ocasiones también pueden acceder la circulación y por los ganglios linfáticos o por el torrente sanguíneo pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. Estas son las ilustraciones que pongo aquí, por ejemplo, esta célula que está en el pie. El problema de esto es que esto ocurre a un nivel microscópico y generalmente nuestra tecnología actual, nuestros exámenes de imágenes, nuestras tomografías, nuestras radiografías, solo pueden detectar tumores que ya han llegado a tener cierto tamaño. Generalmente cuando miden a cerca de 1 centímetro es cuando los podemos detectar. Y estas células son microscópicas y no las podemos ver. Entonces,
si vamos a curar a un paciente con cáncer de seno o con cualquier otro cáncer, el objetivo es eliminar hasta la última célula cancerígena. Tenemos que eliminar cada una de las células, porque si una de esas células permanece con vida, entonces eventualmente el cáncer va a regresar. Esa célula se replica nuevamente en 2, en 4, en 8 y comienza exponencialmente a volver a formar un tumor. Entonces, tenemos que tratar de eliminar absolutamente cada célula. Cirugía, la cirugía que se hace en muchos casos para remover el tumor o remover todo el seno y a veces cierta cantidad de ganglios linfáticos, elimina el cáncer que podemos ver, pero no elimina ese cáncer microscópico que a lo mejor se escapó al ganglio de la clavícula o que logró irse a un área más lejana de donde se está haciendo la operación. Es por eso que generalmente se utiliza radiación en las áreas que sabemos que suelen estar involucradas a nivel microscópico, como estos ganglios que mencioné, para tratar de con la radiación eliminar esas células, matar esas células que el cirujano no puede remover. Y eso pues elimina la mayoría de las células que están en esa área. Sin embargo, existen pues también potencial para células que están en otras áreas del cuerpo. Y es aquí donde las medicinas toman un rol muy prominente, ya que las medicinas son las únicas que pueden llegar a cualquier esquina del cuerpo y matar las células que puedan haber escapado. Entonces, en el cáncer de seno, generalmente nosotros necesitamos una combinación de diferentes tipos de terapias, incluyendo cirugía, seguido generalmente por medicinas, tal vez radiación y más medicinas. Los avances que hemos tenido en el tipo de medicinas que utilizamos para cáncer han sido tales que hoy en día en muchos pacientes estamos comenzando con las medicinas antes de la cirugía y generalmente se proporcionan estas medicinas por algunos meses para achicar los tumores, para hacer la cirugía mucho más fácil para el cirujano y para el paciente, poder hacer cirugías menos radicales. Hasta el punto de que tenemos estudios en los que hay medicinas que logran completamente eliminar el cáncer o el tumor en el seno antes de la cirugía, y cuando el cirujano va a remover esa área, solo encuentra tejido cicatricial o tejido de un tumor que ya no está viable. Entonces, debido a esos avances, hoy incluso hay estudios en los que estamos explorando la posibilidad de que algún día podamos tratar el cáncer con medicinas muy específicas y que a lo mejor los pacientes no necesiten ni siquiera someterse a una cirugía si es que tienen una respuesta muy buena a las medicinas. ¿Qué hemos aprendido sobre las medicinas para el cáncer de mama en los últimos años? Bueno, lastimosamente por varias décadas, el principal tratamiento del cáncer ha sido la quimioterapia, ¿no? El problema de la quimioterapia es que a pesar de que es un tratamiento muy efectivo para ciertos tipos de cáncer, incluyendo ciertos tipos de cáncer de mama, la quimioterapia elimina células que se replican rápidamente. Y como les mencionaba, pues el problema del cáncer es que las células se están dividiendo muy rápido y más de lo que deberían. Lo cual es una ventaja para nosotros cuando utilizamos quimioterapia. Sin embargo, no es un tratamiento específico que solamente afecte a las células cancerígenas, sino que también afecta a células normales que en nuestro organismo deberían estarse replicando rápidamente. Por ejemplo, las células de nuestro sistema inmunológico están constantemente dividiéndose, replicándose y reemplazando células que a la final han muerto combatiendo infecciones. Las células de nuestros folículos capilares, por ejemplo, siempre se están dividiendo para poder generar el cabello y generar uñas también. Lo mismo sucede en el tracto gastrointestinal. Para protegerse del ácido en el estómago, las células normales están siempre dividiéndose y reemplazándose para sobrevivir el ácido que tenemos en el estómago. Entonces, como se podrán ustedes imaginar, si es que estamos utilizando un tratamiento que elimina las células que están replicándose, vamos no solo a eliminar las células cancerígenas, sino también, desafortunadamente, vamos a afectar las células de nuestro sistema inmunológico, vamos a afectar las células de nuestro tracto gastrointestinal, y por eso es que pacientes en quimioterapia pueden tener náuseas, pueden tener vómito, pueden tener molestias abdominales y tener poco apetito, no sentirse con ganas de comer. Y perder su cabello, perder muchas de las células que protegen el sistema inmunológico y por eso están más predispuestos a infecciones. Entonces, como oncólogo médico, que realmente mi enfoque es
manejar el cáncer con medicinas. Nuestra misión realmente es eliminar la necesidad de quimioterapia y tratar de desarrollar tratamientos que sean no solamente más efectivos contra el cáncer de seno y otros cánceres, pero también con menos efectos secundarios. Y estoy muy orgulloso y feliz de saber que estamos llegando a eso en muchos subtipos de cáncer. No estamos en el momento todavía de poder generalizar esto y decir que todos los pacientes con cáncer de seno pueden evitar la quimioterapia, pero cada vez nos acercamos más a ese objetivo de identificar pacientes y grupos de enfermedades que podemos tratar de maneras mucho más avanzadas que la quimioterapia, que en mi opinión debería ser retirada en los siguientes años. Y hemos logrado esto porque hemos logrado identificar en ciertas células cancerígenas que tienen un talón de Aquiles. Hay ciertas alteraciones que, a pesar de que estas células pueden ser muy resistentes, hay ciertas alteraciones que les dan ciertas debilidades que podemos nosotros explotar con medicinas muy diseñadas muy específicamente para explotar esa vulnerabilidad. Algunas de esas debilidades son el receptor de estrógeno y progesterona, que son las hormonas femeninas. Podemos utilizar medicinas para quitarle a la célula el acceso a esas hormonas. Tenemos las alteraciones en el gen HER2 que mencioné, pero todavía tenemos desafortunadamente un subtipo de cáncer que es el triple negativo, en el que aún no hemos identificado una vulnerabilidad única, pero estamos aprendiendo y haciendo avances y cada vez nos acercamos a reclasificar este cáncer en otros tipos que tienen opciones medicamentosas mucho más prometedoras. Ya que este es el mes de la prevención, quisiera hablar un poco sobre la detección del cáncer de mama y cuáles son las maneras en que podemos tratar de detectar esto temprano, y una vez que ya ocurre, cuáles son las tecnologías que nos ayudan a identificar cómo está el cáncer afectando a un paciente. Este es un diagrama pues, de la anatomía de la glándula mamaria. La glándula mamaria tiene pues, glándulas que deberían producir leche, y tienen también tejido adiposo o tejido graso alrededor protegiendo esas glándulas. La mayoría de tumores se originan de estas glándulas que producen la leche, y de ahí tratan de diseminarse, como les mencionaba, utilizando los ganglios linfáticos hacia la axila y otras áreas. Entonces, esto hace que sea muy importante que las mujeres y los hombres también, hasta cierto punto, que tengan mucha atención a estas áreas de su cuerpo, particularmente detectando cualquier anomalía o cambio que noten que está persistiendo o que está afectando pues, la forma del seno o la apariencia de la piel alrededor del seno. Es por ello que es muy importante para toda mujer considerar el autoexamen de la glándula mamaria y tratar de hacerlo con regularidad. Nosotros recomendamos que las mujeres consideren una vez al mes, tratando de hacerlo siempre más o menos en el mismo periodo del mes, ya que la textura del seno puede cambiar durante el ciclo menstrual, pero para poder estar familiarizados con cómo se siente el seno en una semana particular del mes y observar los senos en el espejo, principalmente ver que haya simetría, es decir, los dos senos deberían verse bastante similares. Y si pues se nota algún cambio que hace que un seno se vea más grande que el otro, o que haya algún cambio en la piel en un seno y no en el otro, pues eso sería algo que debería ser mencionado al médico. Y debería observar los senos tanto con los brazos a los lados de su cuerpo y también alzando los brazos, ya que una vez que pone los brazos hacia la cabeza, se puede observar un poco mejor los ligamentos del seno, y a veces existe un seno que se levanta más que el otro, y eso puede alertar de que puede haber algo limitando la movilidad de ese seno. Y más allá de simplemente observar, utilizando las puntas de los dedos, las yemas de los dedos, es importante pues, sentir todo el área del seno, empezando por el pezón y la areola, hasta las áreas de la axila, buscando pues si es que hay algún área endurecida, algún bulto, algún área dura que no estuviera presente antes. Si existiera eso, pues eso es sugerencia de que podría haber un tumor en esa área. Al mismo tiempo, si es que hay hinchazón, inflamación o cambios en el color de la piel, eso podría indicar que hay o una infección o un tumor abajo de esa área de la piel. Entonces es importante buscar atención médica si sucede eso.
Existen ciertos tumores que cuando ocurren detrás del pezón pueden hacer que el pezón cambie de forma y a veces se retrae o se esconda. Si algo así ocurre en uno de los senos, o si es que también hubiera secreciones o hubiera sangrado a través del pezón, esos son signos de alerta que deberían hacer que alguien acuda al médico inmediatamente. Además de eso, tenemos las mamografías, que son radiografías que se utilizan comprimiendo el seno, el tejido mamario, para poder ver anomalías. Por ejemplo, aquí en esta ilustración, esta área blanca no debería estar ahí y eso alerta pues, a que esto podría ser un tumor. Se recomienda pues, que todas las mujeres deberían tener, especialmente a partir de dependiendo de las políticas de salud de cada país, entre 40 a 50 años, todas las mujeres deberían empezar a tener un mamograma anual. También tenemos otras imágenes que son más, que nos permiten delinear el tumor si es que alguien lo detecta a través de la radiografía o de la mamografía. Tenemos resonancia magnética de senos, que se puede ver aquí a la derecha, y en la Clínica Mayo pues estamos haciendo mucho trabajo con una tecnología que se llama imagen de seno molecular, que ayuda a encontrar ciertas lesiones que en ocasiones son ocultas en la mamografía y que no se pueden delinear claramente. Tenemos otros tipos de imágenes como los PET scans o las tomografías por emisión de positrones que nos ayudan a ver todo el cuerpo. Esto generalmente se utiliza cuando ya alguien ha sido detectado con un cáncer de mama y queremos determinar qué tan avanzado está. Si es que hacemos una tomografía, por ejemplo, podríamos detectar si es que hubieran células de cáncer depositadas en los órganos, en los huesos o en áreas fuera del seno. De nuevo, esto solo se recomienda si alguien ya tiene un diagnóstico de cáncer de mama. Pero todos reconocemos que estas maneras de detectar el cáncer de mama no son ideales todavía y que aún así detectamos a veces cánceres más avanzados de los que se debería. Entonces, la siguiente frontera es tratar de detectar esto antes de que haya un tumor en el seno, antes de que forme una masa, que forme un tumor que es detectable con las imágenes. Y existe mucha investigación ahora desarrollando pruebas sanguíneas en las que podemos detectar células cancerígenas en una muestra de sangre antes de que las células se depositen en un órgano. El principio es que muchas de estas células, como yo mencionaba, están tratando de diseminarse desde temprano y por ello mandan células o fragmentos de su material genético al torrente sanguíneo que pueden ser detectados con nuestras tecnologías y las pruebas más avanzadas en esto tienen potencial de detectar más de 50 tipos de cáncer en una sola muestra de sangre. Esto todavía está en investigación, pero tenemos el optimismo de que en los siguientes años esto probablemente va a estar disponible para el público en general y a la final será parte del examen anual que se hace a alguien para tratar de detectar cáncer antes de que se sienta un tumor. Quería darles unos ejemplos rápidos de los tipos de cánceres que podemos tal vez manejar de manera diferente a la quimioterapia. Y perdón aquí que esto se mantuvo en inglés, pero el cáncer de seno que mantiene los receptores de estrógeno y progesterona, tenemos dos tipos. Hay un cáncer que es completamente adicto a las hormonas y hay un cáncer que disfruta de las hormonas, por así decirlo, pero puede vivir sin ellas. Y esta característica nos ayuda entonces a saber que si un cáncer es completamente adicto a las hormonas, solo quitándole las hormonas tal vez podemos eliminarlos y tal vez evitar quimioterapia. Mientras que pacientes que tienen un cáncer que a la final disfruta de las hormonas, pero que el cáncer igual puede sobrevivir sin ellas, tal vez necesita un tratamiento más intensivo. Y existen muchas pruebas que se han desarrollado hoy en día que se hacen analizando el tumor. Estos son unos ejemplos de ellas que nos ayudan a diferenciar estos dos tipos de cáncer. Y como les mencionaba hace un momento, el cáncer que es adicto a las hormonas puede ser tratado exclusivamente con medicinas que bloquean el estrógeno, que son, estos son unos ejemplos, son medicinas orales, son pastillas, no tienen nada que ver con infusiones, y la mayoría de pacientes pueden ser tratados sin nunca necesitar quimioterapia. Sin embargo, los cánceres que no son tan adictos a las hormonas, lastimosamente van a necesitar quimioterapia, pero de todas maneras, la gran mayoría son de este tipo adictos a las hormonas. Entonces, como les digo, pues en más de la mitad de los pacientes con este tipo de cáncer, generalmente podemos evitar la quimioterapia.
Existe también el otro tipo de cáncer de mama que es dependiente de esta alteración genética llamada HER2. Esta alteración hace que, como les mencionaba hace un rato, esta célula tenga demasiadas copias de esta proteína particular, y eso hace que las células se acumulen y se repliquen más de lo que se debe hacer. Entonces, cuando esto fue recién descubierto, cuando este HER2 fue descubierto, nosotros aprendimos pues que esta proteína hace que el cáncer sea un cáncer mucho más agresivo, que crece mucho más rápido y se disemina mucho más rápido. Entonces, en esa época, ¿no? Estoy hablando en los 90, en el año 2000, teníamos que utilizar muchas medicinas de quimioterapia para tratar de controlar este cáncer. Se combinaban 4 drogas y con muchos efectos secundarios, lastimosamente, y aún así perdíamos muchos pacientes. Sin embargo, debido al que comprendimos que era esta alteración genética lo que hacía que el cáncer crezca, se desarrolló una medicina llamada Herceptin o trastuzumab, que bloquea esa proteína específicamente. Esto no es quimioterapia, esto es una terapia dirigida específicamente al HER2. Y esta medicina realmente revolucionó esta enfermedad, cambió todo. Y gracias a esta medicina y otras que se han desarrollado, pues hoy en día este es uno de los tipos de cáncer de mama más curables, de los que podemos tratar de mejor manera, y ya que específicamente bloquea ese acelerador que las células tienen y evita que las células se repliquen. Desde que tenemos esta medicina hemos logrado utilizar menos quimioterapia para este tipo de cáncer, y en algunos casos solo necesitamos utilizar una medicina de quimioterapia con el Herceptin, y a veces ninguna quimioterapia y solamente este tipo de medicina. Nuestro siguiente desafío es el cáncer triple negativo. El triple negativo es un cáncer en el que lastimosamente la quimioterapia continúa siendo el tratamiento más eficaz. Se llama triple negativo porque normalmente nosotros chequeamos en el tumor por el receptor de estrógeno, de progesterona y ese gen que les mencioné, el HER2, y este es un cáncer que no tiene ninguna de esas 3 proteínas, y por ello no tenemos todavía un talón de Aquiles que atacar fuera de la quimioterapia. Pero estamos haciendo avances y hemos identificado ciertos puntos débiles. Como hemos mencionado antes, esta mutación del BRCA, ahora existen medicamentos que en pacientes con triple negativo que tienen esta mutación, medicamentos orales, pueden tal vez evitar la quimioterapia en alrededor de 10% de los pacientes. Existen ciertos cánceres triple negativos que tienen copias excesivas del receptor de andrógeno, que es la hormona masculina, que todos tenemos, hombres y mujeres, y estos cánceres pues explotan eso para crecer. Tenemos medicamentos que bloquean eso también. Y una de las nuevas revoluciones es la inmunoterapia, en la que estamos tratando ya no de utilizar medicamentos para atacar el cáncer específicamente o para para que el medicamento mate la célula cancerígena, sino que estamos tratando de utilizar medicamentos que amplifiquen el sistema inmune y la habilidad del sistema inmune para que sean las células de nuestro sistema inmune las que van y atacan al cáncer. Tenemos muchas medicinas que se han desarrollado en los últimos 5 o 6 años que ahora logran hacer eso y logran aumentar la habilidad del sistema inmune de evitar el cáncer. Y bajo esa misma línea estamos trabajando en el desarrollo de vacunas que entrenen al sistema inmune para tratar de detectar estas células cancerígenas antes de que puedan localizarse en el seno o en algún otro órgano. Y nuestras medicinas cada vez se están volviendo más sofisticadas. Hoy en día estamos viendo también muchos avances con una clase de medicinas que llamamos conjugados anticuerpos y quimioterapia, en las que utilizamos anticuerpos como los que desarrolla nuestro propio organismo para poder combatir infecciones, y son modificados en el laboratorio para añadir una pequeña molécula de quimioterapia a ese anticuerpo para tratar de dirigir esa molécula de quimioterapia específicamente a las células del cáncer de una manera más inteligente. Esto es como un misil dirigido en lugar de una bomba no específica, ¿no? Entonces, con estas tecnologías estamos logrando concentrar la quimioterapia en las células del cáncer y tratar de dejar tranquilas a las otras células que son benignas y que no están causando ningún problema. Y con eso, pues, quiero abrirlo para preguntas, dejarles mi información de contacto y espero pues que tengamos una discusión sobre los temas que sean de interés para esta audiencia. Excelente, doctor. Fabuloso. Buenísima todo esto que usted prácticamente nos ha dicho en estos minutos. Y efectivamente, doctor, ya tenemos la primera pregunta, ¿verdad?
Aquí nos comentan, muchas gracias, doctor. Me interesa conocer si una paciente con cáncer triple negativo, que ya no tiene ánimo para continuar la quimioterapia, puede utilizar algún otro tipo de método. Sí, bueno, eso realmente es un gran problema, como les decía, porque la quimioterapia causa tantos efectos secundarios. Lastimosamente, en el triple negativo, la quimioterapia sigue siendo lo que nos da la mayor esperanza de curar la enfermedad. Existen otros tratamientos que no son quimioterapia, que a la final pueden controlar el cáncer por un tiempo, pero no lo logran eliminar. Entonces, aunque causan menos efectos secundarios, lastimosamente son también menos efectivos. Entonces, no existen pues todavía tratamientos, excepto en casos muy específicos, ¿no? Como les decía, que tienen estas mutaciones en las que podamos evitar la quimioterapia. Pero lo que yo recomendaría es que pues estas conversaciones se tengan con el médico tratante, porque muchas veces cuando un paciente está teniendo efectos secundarios con una quimioterapia en particular, podemos hacer muchas modificaciones al tratamiento. Yo he hablado de quimioterapia como un término muy genérico, pero existen muchos tipos diferentes de quimioterapia, muchos tipos diferentes de medicinas que pueden ser utilizados en diferentes dosis y en diferentes horarios, como quien dice, y muchas veces eso lo hace más tolerable. Entonces, si es que la paciente está teniendo problemas, por ejemplo, con náuseas, con vómitos, pues podemos tal vez bajar la dosis un poco o administrar la medicina con una menor frecuencia y hacerlo un poco más fácil para el paciente y además también darles, pues obviamente, medicamentos que controlen los síntomas que están teniendo. Y generalmente logramos sobrellevar esos efectos secundarios, ya que la quimioterapia generalmente para pacientes que tienen triple negativo localizado al menos, generalmente es un periodo de 3 a 5 meses dependiendo del tipo de cáncer. Entonces tratar de llegar a ese punto final y aguantar esa fase inicial puede pagar muchos dividendos después. Ok, muy bien, doctor. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. Cada vez que me hago la mamografía, siempre me indican mamas densas y recomiendan hacerme un ultrasonido. Mi consulta es, ¿no es mejor realizarse directamente un ultrasonido y no una mamografía primero? ¿Qué pasa si no me hago el ultrasonido? ¿Es posible que tenga cáncer y no me dé cuenta aunque me esté haciendo la mamografía? Muy buena pregunta. Excelente pregunta, sí. Las mamografías, bueno, esto de la densidad de los senos, a lo que se refiere es que generalmente pues los senos tienen un componente de grasa, ¿no? Tienen grasa que disminuye la densidad, pero mujeres muy jóvenes aún no tienen tanto tejido graso en la grasa, en el seno. Generalmente la grasa aumenta con la edad. Entonces en mujeres jóvenes particularmente los senos pueden ser muy densos y la mamografía efectivamente puede tener problemas detectando tumores porque la densidad del seno lo oculta. Lastimosamente, el ultrasonido, aunque es muy, muy útil, el ultrasonido no nos permite ver todo el seno, sino que va enfocado a una área específica del seno, ¿no? Y el operador, la persona que está viendo, está haciendo el ultrasonido, tiene que examinar diferentes áreas del seno. Entonces, existe un mayor riesgo de que con el ultrasonido no se examine todo el tejido mamario. En cambio, la mamografía nos logra ver todo el tejido mamario e incluso parte de los ganglios linfáticos axilares. Entonces, el ultrasonido siempre es un complemento a la mamografía. Lo que hacen cuando los senos son muy densos, generalmente se empieza con la mamografía, se identifican las áreas que no pueden verse muy claramente en la mamografía y esas áreas son examinadas en más detalle con el ultrasonido. Pero no es como, por ejemplo, la mamografía le da una visión panorámica, digamos, de todo el seno, y el ultrasonido le permite hacer zoom en esa área en la que hay preocupación. Entonces no podemos realmente reemplazar el uno con el otro, sino utilizar los dos. Pero aquí es donde estamos trabajando mucho en estas nuevas tecnologías, como les mencionaba, esta imagen de seno molecular, que se llama el MBI o Molecular Breast Imaging en inglés,
Estas tecnologías están siendo diseñadas para tratar de complementar el mamograma y tratar de eliminar el problema de la densidad de los senos. Ok, doctor, gracias. También tenemos, aquí tenemos cómo poder detectar, en las siglas dice cómo poder detectar el BRCA1. Y 2, ¿hay algún examen para poderlo detectarlo? Sí, el BRCA1 es uno de estos genes que predisponen al cáncer de seno. Ese es un examen que realmente se puede hacer tanto en sangre como en saliva, ¿no? Porque realmente lo que están buscando es células del cuerpo normales para analizar la parte genética. Entonces, se puede hacer con un hisopo, con un hisopado. Generalmente se hace un hisopado de la parte interior de la boca para recoger ciertas células de la mucosa y mandar esas para análisis, o se puede también hacer una prueba de sangre en la que se detectan estos genes. Para hacer esto, generalmente, pues es recomendable que haya una evaluación de un médico que tenga un entrenamiento en riesgo genético, ¿no? Porque generalmente, pues no se recomienda que todas las personas se hagan estas pruebas, sino personas que a la final tienen mayor riesgo para tenerlo. Es decir, si una persona es diagnosticada con cáncer de mama, pues definitivamente debería considerar o discutir este tipo de prueba, pero también personas que tienen historia familiar, es decir, si es que hay varios miembros en la familia que han sufrido de cáncer de mama o de otros cánceres, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, estos cánceres generalmente están asociados con este tipo de mutación. Es importante discutir con el médico y considerar hacer estos análisis genéticos que hoy en día son mucho más fáciles que hace 10 años. Ahora, pues con una sola prueba, una sola muestra, se pueden hacer análisis después de decenas de genes, y no solamente están buscando el BRCA1, sino una serie de genes que pueden predisponer a otros cánceres a la vez. Ok, perfecto. Doctor, tenemos más preguntas por acá, ¿verdad? Tenemos a más de 130 personas conectadas y una de las preguntas es ¿a qué edad es recomendable hacerse un ultrasonido? Como le comentaba, ultrasonido generalmente no recomendamos como la prueba inicial para detectar cáncer de mama, porque como les mencionaba, pues solamente te permite ver áreas muy pequeñas del seno. Generalmente recomendamos comenzar con la mamografía anual, ¿ya? Y el ultrasonido se hace solamente si es que hay alguna parte de la mamografía que no puede ser vista claramente. O en el caso de que si es que una persona se presenta ya con un tumor, si usted detecta un bulto o alguna anomalía en el seno, entonces el ultrasonido puede enfocar el área en esa anomalía, ¿no? La parte que usted ha detectado o que el médico ha detectado se enfoca en esa área. Entonces, no recomendaría ultrasonido en general, sino solamente cuando el médico lo indique. Pero las mamografías generalmente acá estamos recomendando alrededor de a partir de los 40 años, considerar entre 40 y 50, se considera, no es mandatorio, a partir de los 50 definitivamente deberían considerar hacerse la mamografía anual. Ahora, esa recomendación cambia un poco dependiendo de la historia familiar también. O sea, mujeres que tienen historia familiar o que tienen la mutación BRCA1, generalmente recomendamos empezar mucho más temprano, y no solo recomendamos mamografía, sino también resonancia magnética, y ya no se lo hace solamente una vez al año, sino 2 veces al año. Se va alternando cada 6 meses. Entonces, la recomendación varía dependiendo del riesgo que cada persona tenga, ¿no? Reconociendo pues que hay personas que tienen un riesgo tan elevado que hay que hacerlo mucho más frecuente. Perfecto, excelente, doctor. En la otra pregunta, ¿hay mayor riesgo de cáncer para mujeres con implantes mamarios? Esa es una excelente pregunta. No se ha detectado mayor riesgo de cáncer de mama con implantes mamarios. Lo que se ha detectado es que existen, sobre todo los implantes que son más viejos, que se usaban antes, que tienen una superficie rugosa. Esos implantes se han asociado con un tipo de cáncer que se llama linfoma, que es muy diferente al cáncer de mama tradicional. Es otro tipo de cáncer que simplemente
sucede en el seno, pero no es el tipo de cáncer de mama normal. Es un tipo de cáncer de las células inmunológicas que están tratando de atacar ese implante. Pero este es un cáncer, es un tipo de cáncer muy, muy inusual. Solamente hay unos cuantos casos en el mundo que se han detectado esto y existen millones de mujeres con implantes mamarios. Entonces, los implantes mamarios en general no aumentan el riesgo significativamente de cáncer de mama, pero sí hay unas asociaciones muy infrecuentes que generalmente pues se ve en la prensa y eso es lo que muchas personas al final se alarman, pero es muy, muy inusual y casi no vemos. Nosotros incluso en la Clínica Mayo hemos visto muy pocos de esos casos. Ok, muy bien. Bueno, y antes de pasarme a la otra pregunta, quiero regresarme a una que creo que me salté. Acá dice, desde mis 14 años sale de mis pechos una secreción blanquecina de mis pechos si hago presión. He ido a muchos doctores y me dicen que es normal, ya que son acumulación de hormonas. ¿Eso es cierto? Sí, puede suceder siempre que haya una secreción, igual como ha hecho la persona que hizo la pregunta, es bueno acudir al médico y tener un examen completo para asegurarse de que realmente no haya ningún problema. Pero sí, existen mujeres, existen incluso en la adolescencia, como le ha pasado a la persona en la audiencia, o incluso en niños, en niñas pequeñas que con los cambios hormonales a veces pueden tener cierta secreción que parece, o sea, es blanquecina, parece leche y generalmente es completamente benigna, no tiene ningún problema. Lo que no es muy común es tener, si alguien no ha tenido ese tipo de antecedente y de la nada comienza a tener este tipo de secreciones, o si la secreción comienza a ser sanguinolenta, no es solo blanca, sino que tiene un aspecto tal vez café, un aspecto rojizo, más sanguinolento, o tiene mal olor, eso son cosas mucho más preocupantes que deberían ser evaluadas. Excelente, doctor. Ahora, otra pregunta. Nos dicen acá, excelente material informativo. Quisiera saber el nombre del examen de sangre que detecta ciertos tipos de sangre para solicitarlo al doctor en vista de que en mi familia ha habido varios tipos de cáncer. Sí, Cáncer de mama, páncreas, cerebral. sí, esa prueba, como les mencionaba, es aún una prueba que está en investigación. Es una prueba la prueba es hecha por una compañía que se llama Galeri, la prueba se llama Galeri, pero les diría que hay que tener todavía un poquito de cautela con este tipo de análisis, con estos exámenes, porque aún no están completamente optimizadas, ¿no? Todavía se está haciendo bastante investigación para tratar de entender cuáles son las características que nos alertan de que haya un cáncer en esas células. Entonces, la prueba todavía no es perfecta. Entonces, todavía puede a la final no detectar ciertos cánceres y al mismo tiempo puede salir que la prueba es positiva cuando realmente no hay ninguna evidencia de cáncer en el cuerpo aún. Entonces, la prueba todavía tiene que ser optimizada y más importante aún también necesitamos más estudios que nos digan qué hacer con esa información. Porque el problema que nosotros encontramos y que es la principal limitación de la aplicación de esta prueba en la población general es que muchas veces hacemos la prueba, ¿no? Y la prueba dice que hay alguna anomalía cancerígena. Se hacen imágenes, se hacen tomografías, se hacen todo tipo de exámenes y no se encuentra ninguna evidencia de un tumor. Y a veces pasan meses o pasan años hasta que realmente se desarrolla el tumor. Entonces, no tenemos todavía una buena manera de saber cómo tratar esa situación, porque si es que ustedes les hacen una prueba de sangre y sale que tiene algún tipo de cáncer, pero hacemos las imágenes, usted se siente bien y en las imágenes no hay ningún tumor, no hay ninguna cirugía que se pueda ofrecer. Y yo tendría mucha resistencia o mucha cautela en pensar en utilizar quimioterapia para tratar ese cáncer antes de que sea visto en las imágenes, porque existe el potencial de que la prueba tenga un error. Entonces, por eso yo no estoy recomendando hacer esta prueba todavía a la población en general. Todavía tenemos que optimizar la prueba bastante y hacer más investigación para saber cómo utilizarla.
Entonces les recomendaría, no, aunque suena muy prometedor y es algo que estamos muy emocionados de poder ofrecer al público, creo que hay que tener un poquito de cautela y saber cuáles son las implicaciones. Y no la recomendaría aún para todo el mundo, pero yo creo que en unos cuantos años, en un año, 2 años, es posible que ya la prueba esté optimizada y sea más prudente tenerla en ese momento. Perfecto. A ver, tenemos acá la consulta de Sandra. Doctor, ¿qué tanto es el riesgo de heredar el cáncer? Mi mamá fue diagnosticada hace 6 meses. Somos 3 hermanas y queremos estar alerta por cualquier cosa. Correcto, sí, esa es la actitud que yo creo que se debe tener, de que obviamente si hay un antecedente familiar, especialmente en un familiar directo, ¿no? Mamá, papá o hermanos, hay que estar alerta. Y el principal consejo que le puedo dar, pues obviamente es tener bastante familiaridad con la anatomía de sus senos y hacerse el examen mensual. También pues hacerse examen por lo menos anual con un médico que pueda hacer un examen más detallado de esas áreas. El riesgo, pues, depende de muchas cosas. El riesgo depende de si es que este cáncer fue causado, por ejemplo, por una mutación BRCA o no, ¿ya? Entonces, no puedo dar un consejo muy generalizado porque depende del tipo de cáncer, de la edad a la que haya sido diagnosticada la persona, la mamá de la persona que hizo la pregunta. Y dependiendo de eso se puede calcular el riesgo. Pero si es que, por ejemplo, la mamá de la persona que hizo la pregunta tiene un cáncer triple negativo, por ejemplo, se recomienda que se haga la prueba genética BRCA para determinar si es que podría haber un factor genético. Y si es que ese fuera el caso, pues el riesgo de heredar ese gen pues es 50%, ¿no? Es la mitad, porque heredamos uno de mamá y uno de papá. Entonces, es importante tener esa información. Ahora, la mayoría de casos de cáncer no tienen este tipo de mutaciones y el riesgo de tenerlo en otro miembro de la familia es mucho más bajo. Ok. A ver, ¿cuáles son las mujeres de alto riesgo? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo? ¿La de mayor edad o menores? Sí, la edad media de diagnóstico es generalmente después de la menopausia, alrededor en la mitad de la década de los 50, generalmente es cuando diagnosticamos con mayor frecuencia el cáncer de seno, pero generalmente esos son los cánceres más dependientes de hormonas, los menos agresivos. Las mujeres más jóvenes aún tienen riesgo, sobre todo de cáncer triple negativo. Aparentemente, el triple negativo tiene una predilección por mujeres más jóvenes y las personas que están en mayor riesgo son las que tienen estas mutaciones hereditarias que mencioné, en el cual, pues, lastimosamente vemos que el cáncer puede comenzar incluso en los 30, ¿no? A mujeres de 30 años pueden ser diagnosticadas si tienen una mutación en estos genes. Las mujeres de mayor riesgo pues son justamente personas con historial familiar de cáncer de seno o de ovario, porque cánceres ginecológicos generalmente están asociados a estas mutaciones. Personas que han utilizado hormonas durante su vida, especialmente durante muchos años, es decir, por ejemplo, el uso de medicinas para la contracepción, basadas en estrógeno, si se usa por mucho tiempo, puede aumentar el riesgo. No quiere decir que no se deben usar, pero personas que utilizan esto por décadas, ¿no? Por muchos años, pues aumentan el riesgo. La terapia de reemplazo hormonal en mujeres que han pasado la menopausia, o sea, cuando están transicionando la menopausia y personas comienzan a tener sofocos, calores o síntomas de menopausia, a veces se les ofrece reemplazo hormonal, tomar hormonas para tratar de mitigar esos síntomas. Eso puede aumentar el riesgo de cáncer de seno, sobre todo si se lo toma por muchos años. Fumar, el cigarrillo está asociado con cáncer de seno y obviamente no solo con cáncer de seno, sino con otros cánceres, incluyendo pulmón, pero también aumenta el riesgo de cáncer de seno. Otros factores que la gente a veces asocia con cáncer de seno, por ejemplo, con el trauma al seno, eso generalmente no está demostrado de que aumente el riesgo. Otro de los factores de riesgo también es mujeres que nunca han
tenido o han llevado un embarazo a término. ¿Ya? O sea, si el embarazo y los cambios hormonales durante el embarazo y luego la lactancia generalmente ayudan a las células del seno a madurar y terminar de desarrollarse. Entonces, mujeres que nunca han pasado por un embarazo a término y dado de lactar, pues tienen un riesgo un poco más elevado de lactancia también. No de lactancia, un riesgo más elevado de cáncer de seno a la vez. Perfecto. Bueno, ya nos quedan unos minutos para ir finalizando y no queremos pues dejar de dar las gracias, ¿verdad?, por la participación de Mayo Clinic. Tenemos 3 sedes en Florida, Minnesota y Arizona, y de hecho nos acompaña también Rebeca Somoza como representante internacional de Mayo Clinic en Panamá. Queremos valorar tanto, doctor, estos minutos que usted nos ha compartido en esta ponencia. Y hay una pregunta, doctor, que sí está bastante interesante, ¿verdad? Que vemos por acá y dice, ¿qué signos de alerta existen específicamente para el hombre? Sí, esa es una excelente pregunta. El cáncer de seno en los hombres generalmente, como decía, se detecta más avanzado, pero es principalmente porque un hombre siente un bulto en esa área y piensa que puede ser cualquier cosa menos cáncer, entonces no busca atención médica. Pero la principal alerta es sentir un nódulo, un bulto o una parte endurecida alrededor cerca de la tetilla, cerca del área de la areola del pezón, o sentir ganglios inflamados en la axila que no se mejoran, que no se solucionan. Por ejemplo, puede uno tener, si uno tiene una herida en el brazo, si uno tiene una herida en el pecho, puede a uno inflamarse de los ganglios de la axila, pero no debería eso permanecer indefinidamente, debería mejorarse con el tiempo. Si es que alguien tiene un bulto en la axila o alrededor de la tetilla, pues eso debe ser examinado. Esa es la principal alerta. Ahora, también puede haber los mismos cambios que hablábamos más temprano, de que puede haber secreciones de la tetilla, lo cual no sería muy común en un hombre, o sangrado a través de la tetilla. Ese tipo de cosas deben ser examinadas. En ciertos casos se ve deformidad de la tetilla o que la tetilla se desvía, ¿no? O se retrae. Ese tipo de cosas deben ser examinadas por un médico que esté alerta de que puede haber cáncer de seno en el hombre. Ok, perfecto. Bueno, damos la última pregunta por acá para luego darle el pase a Rebeca, ¿verdad? ¿A qué dice? Veamos, doctor, dice, si ha sido operada de histerectomía total a los 35 años, ¿existe riesgo que hayan tumores también en las mamas? Si es que hay una histerectomía, bueno, depende de algunos factores, ¿no? Porque histerectomías quiere decir remover el útero, pero no necesariamente se remueve los ovarios, ¿ya? Entonces, muchas personas dicen tuve una histerectomía completa, pero si es que no le quitaron los ovarios siguen produciendo estrógenos, siguen produciendo hormonas, aunque no tenga útero y aunque no tenga periodos menstruales. Entonces, el riesgo realmente no cambia. Sigue existiendo riesgo incluso si te remueven los ovarios, porque de todas maneras el cuerpo sigue produciendo estrógeno en cantidades más pequeñas en otras áreas del cuerpo, como las glándulas adrenales, el tejido adiposo. Y si se ponen a pensar, pues como les mencionaba, la edad más común de diagnóstico de cáncer de mama es después de los 50, después de la menopausia, cuando los ovarios ya no están produciendo estrógeno. Entonces el riesgo sigue ahí, el riesgo sigue ahí. Muy bien, perfecto, buenísimo. La verdad, doctor, que el tiempo ya casi está finalizando. Hemos concluido con 1 hora con esta ponencia. Rebeca, adelante. Muy buenos días a todos. Gracias, doctor León. Gracias a nuestra distinguida audiencia y a los amigos de WTW Unity. Queremos ofrecerles nuestros más cordiales saludos y un mensaje en nombre del equipo internacional de Mayo Clinic y el director ejecutivo para las Américas, el señor José Solís Padilla. Mayo Clinic es una fundación sin fines de lucro dedicada a avanzar la atención médica a través de la educación, la investigación y la práctica. Procura ser un recurso para las organizaciones de salud y proveer una experiencia incomparable a los pacientes quienes son nuestra prioridad. Mayo Clinic se destaca por sus equipos médicos que cooperan para el tratamiento de condiciones graves
sin diagnóstico, complejas o no resueltas, incluidas enfermedades raras. Se trabaja en conjunto para ofrecer una comunicación efectiva, crear un ambiente de recuperación y colaborar con los pacientes, siempre respetando sus necesidades y preferencias individuales. Mayo Clinic Rochester clasifica como el hospital número 1 del mundo, según la revista Newsweek, y como el hospital número 1 de Estados Unidos, según el US News and World Report. Anualmente brindamos nuestros servicios a alrededor de 1.3 millones de personas, procedentes de unos 130 países, entre ellos Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Mantenemos oficinas de representación en los países mencionados, excepto Nicaragua, y otras más en Latinoamérica, y para orientar a pacientes, familiares y médicos que necesiten hacer citas en las distintas sedes de la clínica en Estados Unidos, como bien mencionó nuestra moderadora, ubicadas en Florida, Minnesota y Arizona. El personal de la oficina de representación de su país habla fluidamente inglés y español y le brindará información general, facilitará la revisión por parte de la clínica de los expedientes médicos y coordinará las futuras citas. También le asistiremos con los arreglos de viaje, alojamiento, facturación y seguro de salud. Quedamos a disposición en los contactos que les vamos a compartir en el chat y reiteramos nuestro agradecimiento a los asistentes por su amable atención y preguntas, al igual que al doctor Roberto León Ferré por su valiosa participación y al grupo organizador Willis Towers Watson Unity. Les deseamos un excelente día. Excelente, gracias. Bueno, este video va a ser compartido, este webinar va a ser compartido a todos los asistentes registrados. Queremos darle las gracias y llevar este tema tan importante. Gracias, doctor León Ferré. Gracias, Mayo Clinic, por este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes. Y sigamos apoyando esta campaña de la cinta rosada de Willis Towers Watson. Tengan un feliz día. Damos por terminada nuestra sesión. Feliz día. Gracias.